Hola, dado que en la primera clase, el primer video que les grabé, no se amplían suficientemente algunos temas como para poder resolver los ejercicios, entonces he propuesto hacer este otro video. Solución a ejemplos de programación. Vamos a ver algunas expectativas de logro. En primera, crear expresiones algorítmicas. Vamos a identificar lo que es la entrada del proceso y la salida de información. Y después vamos a desarrollar un diagrama y algoritmo para dar una solución a un problema. Bien, pues aquí tenemos nosotros el primer problema. Nos dice escribir el análisis, diagrama y algoritmo para un programa que calcule el área y volumen de un hexaedro usando las fórmulas, y nos dan las fórmulas. Y observe bien usted, esta es la primera: A es igual a 6 por L al cuadrado, y la segunda, B es igual a L al cubo. ¿Por qué ¿Por qué señalo esto? Vamos a ir a ver en primer lugar la definición de un hexaedro. Nos dice que es un poliedro de 6 caras. Sus caras han de ser polígonos de 5 lados. Si las caras de un hexaedro son cuadrados iguales, el hexaedro se denomina regular o cubo. Bien, entonces aquí vamos a asumir que es un hexaedro regular o es un cubo. Pero antes de ir a empezar nosotros a resolver el problema, quiero decirles que tenemos que convertir en primer lugar esas operaciones matemáticas que cuando nosotros las vemos escritas manualmente o escritas en un libro, entendemos que en la primera hay una multiplicación de la constante 6 por la variable que sirve como base L elevado al cuadrado, y esta otra, la variable L elevado al cubo, para encontrar el volumen. Entonces esas son expresiones matemáticas y nosotros las tenemos que convertir en expresiones algorítmicas para que las entienda la computadora. De lo contrario, la computadora no nos va a entender cuando empecemos a programar. Entonces empezamos nosotros escribiendo lo que es una expresión algorítmica, y esa expresión, como repito, es para que la operación matemática la entienda la computadora. Ahí me disculparán si no escribo muy bonito, lo que pasa es que el apuntador no me ayuda mucho. Ya habíamos visto nosotros, por ejemplo, que los nombres de variables deben ser significativos. Entonces la variable A no me dice nada a mí. Lo podemos escribir así, pero no es lo correcto. Lo correcto es que escribamos el nombre de la misma. ¿Para qué se va a usar? Entonces el problema nos dice que va a ser usada para calcular lo que es un área. Entonces el área va a ser igual a la constante 6 o al número 6 multiplicado por la variable lado y esta variable lado va a ser elevada al cuadrado. Entonces esto sí lo entiende la computadora. La segunda fórmula nos dice que es volumen igual a la variable L al cubo. Entonces venimos nosotros y decimos que la variable volumen va a ser igual a la constante número 6, perdón, aquí no es ninguna constante 6, aquí es la variable lado, acento circunflejo, elevado al cubo. Entonces estas expresiones sí las entiende la computadora, y a eso se le llama expresión algorítmica. Bueno, vamos a ir a escribir lo primero que nos piden a nosotros. Lo primero que nos piden es elaborar un análisis, donde en el análisis tenemos que sacar cuál de esta información se tiene que capturar, cuál se debe procesar y cuál es la salida que se va a producir. Porque el ejercicio no nos dice a nosotros capture esto e imprima esto, no nos lo dice. O capture,
haga esta operación y después imprima, no nos lo dice. Entonces nosotros tenemos que aprender a identificarlos para poder nosotros encontrar el resultado a esta expresión ya aritmética, que es una expresión matemática. Y recordemos el concepto de expresión, mire, es la unión de constantes con operadores, con variables y algunas funciones especiales y en algunas ocasiones los paréntesis. Aquí solo hay constantes, operadores, variables. Eso es lo que hay acá. Y para poderle dar solución a esto, nosotros necesitamos conocer el valor de la variable lado como para poder encontrar esa área. De lo contrario, nosotros no podemos encontrar el área ni el volumen. Conociendo eso, entonces nosotros nos vamos a resolver lo que es nuestro análisis. Y en el análisis, como les repito, debemos hacer las tres cosas que se hacen en la computadora: la entrada de información, el proceso de la misma, o sea, cuáles son las operaciones matemáticas que se van a hacer, y ya una vez que ha capturado y se ha hecho el proceso, entonces nosotros debemos encontrar o producir lo que son las respectivas salidas de información. Bien, entonces, como habíamos dicho, nos vamos a la entrada. Para poder resolver cualquiera de estas dos, necesitamos conocer cuál es el valor de la variable lado. Entonces, en el análisis, en la entrada, lo primero que vamos a capturar es la variable y la escribimos exactamente como hemos venido haciendo desde la expresión algorítmica, y así como la estamos escribiendo aquí en el análisis, la vamos a tener que escribir en el diagrama y también en el algoritmo. Entonces el proceso, ya dijimos que la variable área será igual al número 6 o la constante 6 por la variable lado elevado al cuadrado. Vamos a ir a calcular ahora lo que es el volumen. El volumen va a ser igual a la variable lado elevada al cubo. Y la salida que se va a producir aquí va a ser la variable área y la variable, disculpen acá, vamos a borrar esto que está escribiendo ese feo. Esa es la salida de información. Entonces, hasta ahorita nosotros hemos cumplido con lo que es el análisis. Ahora voy a ir a escribir lo que es el diagrama. El diagrama es tomar todo lo que está en el análisis y representarlo de una manera gráfica. Ok, vamos a ir hasta poder diseñar ese diagrama. En algunos casos los diagramas nosotros los podemos dibujar de manera horizontal o vertical. Entonces ya esa es decisión suya. Creo que eso no lo mencioné en el video, en la primera clase. Vamos a ver acá.
Entonces vamos a hacer un poquito de acercamiento más para que me ajuste el espacio. Y nosotros en nuestro diagrama empezamos, abrimos un paréntesis, escribimos la palabra inicio, cerramos el paréntesis y ahora unimos para poder representar la primera figura. Seguimos hacia abajo, capturamos aquí la información, escribimos la variable lado, cerramos la figura, en el proceso, antes de ir a hacer el rectángulo, escribo las operaciones matemáticas y decimos entonces voy a acercar un poquito para poder escribir bien. Área será igual a la constante 6 por la variable ingresada lado elevado al cuadrado. La variable volumen va a ser igual a la variable lado elevado al cubo. Ahora sí, reduzco el tamaño. Aquí lo tengo que hacer de esta manera. Usted no va a tener problema con estas cosas porque va a estar en su cuaderno. Entonces cerramos lo que es el rectángulo, seguimos hacia abajo, y aquí antes de dibujar la figura de la salida de información describimos nosotros área, coma, volumen, que va a ser visualizar ya los datos. Si se fija bien, no es que yo quiera estar escribiendo con faltas ortográficas, es solo que estoy siguiendo la recomendación en los nombres de variables. Entonces aquí le hacemos la parte inferior de la curva, aquí curveada, y después nuestro diagrama llega a su fin. Ok. Ay, disculpen que me haya quedado de esa manera. Entonces, ya aquí nosotros hemos visto en este ejercicio cómo hemos hecho el diagrama, el análisis y el diagrama. Ahora vamos a hacer el algoritmo. El algoritmo yo ya lo tengo hecho, porque si no me hubiera agarrado la tarde aquí, me hubiera llevado el video de media hora tratando de escribirlo todo. Entonces lo voy a pegar acá. Si nos podemos fijar un poquito, primer paso, inicio. Segundo paso, declaramos las variables lado, área y volumen. ¿De qué tipo? De tipo real. Podemos, como no hay divisiones, lo pudimos haber declarado de tipo entero. En eso sí no hay ningún problema. Ok, tercer paso, le enviamos un mensaje al usuario para que sepa qué es lo que estamos haciendo. Y decimos programa para calcular área y volumen de un hexaedro. Cuarto paso, escribir, por favor, escribir. Y le enviamos un mensaje. Por favor, escriba la medida de uno de sus lados. Quinto paso, leer. O sea que nosotros en el quinto paso
de nuestro diagrama de flujo, según el algoritmo, estaríamos aquí apenas en la entrada de información, 5 pasos para esa entrada, y de igual forma estaríamos aquí en nuestro análisis. Sexto paso, se calcula el área, 6 por lado por lado. ¿Por qué yo lo hice con dos operaciones matemáticas distintas? Usted dirá, no, el profesor se está contradiciendo. No es así. Usted puede hacer una potencia usando el acento circunflejo, o puede hacer la potencia también escribiéndolo la multiplicación según el número de veces que nos lo indica el exponente. Por eso lo he hecho de esa manera. Quería explicar y aclarar esa parte. El volumen es la multiplicación 3 veces del lado. Luego tenemos un octavo paso, escribir el área del hexaedro es, y visualizamos el valor de la variable área. Noveno paso, escribir el volumen del hexaedro es, y visualizamos el área el valor de la variable volumen. Y por último, en el décimo paso, finalizamos. Si nosotros, por ejemplo, damos valores a esta variable, si nosotros quisiéramos poner a prueba esto ahorita, a eso se le llama una prueba de escritorio. Por ejemplo, si en el análisis, en el diagrama o en el quinto paso del algoritmo escribimos un valor para la variable lado, un ejemplo, el número 2, entonces cuando se ingresa el número 2, la variable lado va a tomar ese valor, y al momento de ir a encontrar el área, entonces sería 2 por 2, 4 por 6, entonces 24 unidades cuadradas sería el área del hexaedro. Si a nosotros venimos y queremos calcular el volumen, sería 2 al cubo, y 2 por 2 por 2 es 8, entonces el volumen sería 8 unidades cúbicas. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de explicar aquí con esas palabras? Que nuestro programa, hasta este momento planteado en un cuaderno, está dando realmente una solución. Bien, veamos otro ejemplo. Nos dice, escribir el análisis, diagrama y algoritmo para un programa que calcule nuevamente el área y el volumen, pero ahora es de un tetraedro. Un tetraedro es una pirámide triangular. Es un poliedro con 4 caras, 6 aristas y 4 vértices. Entonces, para el área lo que está usando es una de las aristas, y nos dice que la arista al cuadrado por la raíz de 3, eso es igual al área, y el volumen es A sobre 12, todo eso al cubo por la raíz cuadrada de 2. Entonces, ¿qué ocurre acá? Nos estamos volviendo a encontrar con expresiones matemáticas, y esas expresiones matemáticas no las entiende la computadora. La computadora solo entiende expresiones algorítmicas. Entonces vamos a escribir nosotros las respectivas expresiones algorítmicas para que las pueda entender, y venimos nosotros y esas expresiones las planteamos nombres significativos. Entonces decimos área es igual, vamos a ver la fórmula, A al cuadrado por raíz cuadrada de 3. Recordemos una cosa, con la ley de exponentes, vamos a escribirlo por aquí. La ley de exponentes nos dice a nosotros que si tenemos un número expresado de esta manera, raíz cuadrada de A, bueno, no voy a usar la variable A, vamos a usar la variable X. Nosotros lo podemos plantear como lo que son exponentes. Este radical lo podemos plantear como exponentes, y de qué manera: X elevado a la 1 medio.
Y este exponente también nosotros lo sabemos ya utilizar. Entonces venimos nosotros aquí y vamos a decir, como es un a al cuadrado, entonces decimos a elevado a la 2, o puede escribir a por a, no hay problema, ya usted ya lo aprendió. Vamos a ver por la raíz cuadrada de 3. Venimos entonces por, abro paréntesis, doble paréntesis, hasta le vamos a cambiar el color, 3 por, abro paréntesis, 1 entre 2. Y ahí está. Aplicando la ley de exponentes, ya nosotros estamos, mire, sacando la raíz cuadrada de 3. Y acuérdese que hay un ejercicio que dice que saque la raíz cuadrada de un número. Para encontrar entonces lo que es el volumen, me dice que yo debo hacer una fracción. Vamos a ir a ver cuál es esa fracción. El volumen es a sobre 12, todo esto elevado al cubo por la raíz cuadrada de 2. Ya sabemos cómo expresar raíces cuadradas. Entonces venimos nosotros, paréntesis, doble paréntesis, el segundo paréntesis va a ir de otro color para que usted no se me pierda. Y decimos entonces, ve, a entre 12, esto elevado al cubo. Toda esa expresión la vamos a multiplicar. Vamos con otro color, abro doble paréntesis, y aquí decimos, vamos a ver cuál es la raíz cuadrada, se me olvidó, memoria de corto plazo, raíz cuadrada de 12, perdón, de 2. Entonces venimos nosotros, 2 elevado, y mire, aquí vamos a cambiarle un poquito. Si yo divido 1 entre 2, ¿cuánto es? 0.5. Entonces es válido que yo escriba de esa manera acá. Ok, ya nosotros ahí tenemos lo que son las expresiones algorítmicas. Con esas expresiones algorítmicas ya nosotros podemos plantear el problema en un análisis, diagrama y un algoritmo. Ya después vamos a aprender a programar netamente escribiendo los comandos para que la computadora cumpla con los mandatos. Bien, entonces vamos a identificar acá qué necesitamos nosotros para poder calcular esas áreas y esa área y ese volumen. Pues lo que se necesita es evidentemente conocer el valor de a. Significa que esta variable a es la que nosotros vamos a tener que capturar. Y ahí disculpen, se me pasó acá, ya escribí todo, pero se me pasó, yo debí llamarle a esa variable arista, pero ya le llamé a, y me voy a tener que dar con una piedra en los dientes por no haber seguido los consejos. Soy desaplicado. Bien, entonces ampliamos aquí para poder escribir correctamente y vamos a ir a hacer lo que es nuestro análisis. Donde nosotros debemos establecer cuál es la entrada de información cuál es el proceso de la misma, o sea, las operaciones matemáticas que
de momento pues ya nos las están dando. Y cuál va a ser la salida de información que se va a dar. Bien, ya nosotros entonces hemos identificado cuál es la entrada. La entrada va a ser entonces, ya dijimos, debimos haberla llamado arista, pero ya cometí el error. Sigamos planchando totalmente entonces. La variable A es lo que se va a capturar. El proceso, pues ya vemos nosotros, tenemos área es igual y tenemos toda esta operación matemática. Venimos entonces, sin cambiar los nombres de las variables ahora, escribimos aquí área es igual y voy a ir a escribir la operación matemática tal cual la tenemos aquí, en rojo, a elevado a la 2, para que este no se pierda. Entonces paréntesis a elevado a la 2, cierro paréntesis. Vamos a ver, esto se multiplica por paréntesis en rojo 3 elevado a, perdón, aquí estoy cometiendo un gravísimo error. Esto es un acento circunflejo, yo le dejé un producto, discúlpeme, lo estoy enredando todo. Esto es un acento circunflejo porque es un exponente. Vamos a hacer bien, vale más que me fijé. Si no este video hubiera quedado con un error y hasta después me hubiera dado cuenta. Vamos a ver, revisar la otra. Esta se hizo bien. Ok, me imagino que en algún momento pues intentaron ustedes decírmelo, pero como no se podía, o a lo mejor sí llegó el mensaje. Ok, venimos aquí por 3 al elevado a la 1 media. Venimos entonces por, abrimos paréntesis, cambiamos a 3 acento circunflejo elevado a la 1 media. Ya me los imagino en clase presencial, profe, ahí metió las de andar. Entonces yo hubiera usado la excusa, sí, yo era para ver si ustedes estaban en clase. Ok, venimos y decimos ahora, vamos a ir a ver allá la del volumen, a sobre 12 elevado al cubo por la raíz cuadrada de 2. Ok, venimos acá entonces volumen igual qué memoria de corto plazo la mía. A entre 12 elevado al cubo por, abro paréntesis, creo que así lo habíamos dejado nosotros acá, 2 elevado a la 0.5. Vamos a desplazar a la derecha, cierro ese paréntesis en rojo. Entonces, como ya tenemos nosotros el proceso, ahora vamos a ir a la salida. Significa que la salida va a ser la variable área y la variable volumen.
Usted dirá, qué facilito se mira. Y la verdad que es fácil, pero con práctica. Entonces, ya aquí nosotros tenemos lo que es nuestro análisis. El algoritmo, perdón, el diagrama va a ser similar al anterior. Se toma la figura para la entrada, se toma la figura para el proceso y se toma la figura para la salida. Entonces, ¿a qué quiero llegar acá? Porque siempre lo voy a desarrollar los otros ejercicios, siempre voy a también escribir lo que es el diagrama. Pero a lo que quiero llegar es, identifique usted acá cómo es posible que nosotros podamos resolver así de sencillo. Para resolverlo así de sencillo, la clave está en descomponer las expresiones en la parte algorítmica. Allí usted va a identificar entonces que para poder resolver esta operación o este programa necesita conocer lo que es el valor de esa variable A. Por favor, jamás me vaya a escribir el dato que necesita calcular como valor en las entradas. Por favor, porque inmediatamente que yo vea eso, aunque todo lo demás esté bien, yo le voy a decir, no, devuelvo esa tarea porque eso está malo, está mal hecho. ¿Por qué le digo esto? Imagínese usted que está en un supermercado y llena 5 carretillas ¿cómo se llama? De alimentos. Y llega a la caja y el cajero empieza a pasar, a leer mediante los códigos de barra. Y de repente usted viene y está fijándose que está facturando todo. Y eso pues evidentemente el código de barra al leerlo eso es una captura. Viene él, extrae y dice que se lleva una unidad de ese producto y automáticamente le da el precio. Entonces, como eso se va sumando, al final usted pues va a pagar normalmente, o como sería el caso de la vida real, X cantidad de dinero. Y eso, repito, es un cálculo. Ese es el resultado de una operación matemática. ¿Qué pasaría si el resultado de esa operación matemática la deja en la entrada? O sea, para que se capture esa información. Significa entonces que en la vida real, o en un caso real, el cajero de este supermercado le va a decir, ¿cuánto es lo que quiere pagar usted? De las 5 carretillas, ¿cuánto quiere pagar? Entonces fácilmente cualquiera diría un lempira. Y si usted me presenta un programa de esos así, o sea, con esa lógica que acabo de explicar, inmediatamente pues, y usted me dice, no profe, que está bueno, inmediatamente le voy a decir, bueno, ¿se acuerda del caso del supermercado que le hablé? Yo quiero que usted vaya a un supermercado a trabajar para que cuando sea su turno, yo ir a llenarlas, a ir a traerme todo el supermercado y después pagar un lempira. Total, usted dice que eso es lo correcto. Bien, sigamos entonces. El diagrama, pues vamos a hacer acá los zoom respectivos para poder dibujar sin problemas nuestro diagrama. Iniciamos, capturamos el valor de la variable A, que como dije a ratos, metí la de andar, no le di un nombre significativo, tenía que haberse llamado arista. O sea que cuando usted me salga con algo así, se la voy a dejar pasar. Pero, mire, algo que estoy haciendo es que así como le llamé a esa variable en la expresión algorítmica, así le estoy llamando en todo lo demás, tanto en el análisis como en el diagrama. Entonces aquí calculamos el área
es igual, me gustaría que esta herramienta tuviera un copiar y pegar. Entonces área es igual al cuadrado por 3, raíz cuadrada de 3, quiero decir. Entonces decimos nosotros aquí la variable a elevada al cuadrado por tres elevado a la 1/2. El volumen a sobre 12 al cubo. Dejo un espacio y digo a entre 12 al cubo. Esto lo cierro entre paréntesis aquí. Por la raíz cuadrada de 2 elevado a la 0.5. Voy a hacer bien este 5. Y eso lo vamos a cerrar en un rectángulo porque estamos haciendo el diagrama. Ok. Entonces aquí se va a visualizar la variable área y la variable volumen. Como les repito, por favor, si la primera letra es mayúscula, respete el nombre de la variable, porque si no, es otra variable. Si usted le cambia una letra mayúscula o minúscula, esa ya es otra variable, ya no es la misma. Entonces aquí finalizamos. Ahí ya tenemos entonces lo que es el diagrama. Voy a insertar la imagen de lo que es el algoritmo. Por eso las tenía ya hechas para no tener que escribirla, pero esta la voy a hacer a lo pícaro. Aquí la voy a montar por algún ladito, pero la tengo que dejar. Aquí queda. Entonces tenemos el primer paso de nuestro algoritmo: inicia, segundo, declara. Aquí sí la llamé arista, la variable, mire. Arista, área y volumen. Todas las tres variables de tipo real. Entonces tenemos tercer paso: escribir el programa para calcular el área y el volumen de un tetraedro. Cuarto paso: escribir, o sea que estos son mensajes que le van a salir en la pantalla del usuario. Por favor, escriba la medida de una de sus aristas. Quinto paso: leer la variable arista, o sea que ahí en ese momento vamos a esperar que el usuario escriba un valor numérico. Sexto paso:
el área es igual a arista por arista, mire, volví a aplicar la ley de exponentes, por 3 elevado a 1 medio. Sé que le estoy sacando raíz cuadrada. El séptimo paso, la arista entre 12 y ese resultado elevado al cubo por la raíz cuadrada de 2. Entonces, octavo paso, se visualiza lo que es el mensaje, área del tetraedro es, y se hace una lectura descriptiva para saber cuál es el valor del área. Noveno paso, el volumen del tetraedro es, ese sale como mensaje en la pantalla y se hace una lectura descriptiva para conocer lo que es el volumen. Y el décimo paso, donde finaliza todo. Bueno, vamos a ver un último ejercicio. Nuevamente entonces, tenemos aquí análisis, diagrama y algoritmo para un programa que resuelva esta operación matemática. Aquí nosotros no sabemos realmente de qué se trata la operación matemática, entonces los nombres van a quedar así, de esa manera. Sí sabemos que la constante pi, por ejemplo, es 3.14 y es un montón de números, pero nosotros nos vamos a quedar con 3.1416. Entonces, venimos nosotros y vamos a escribir esta operación como una expresión algorítmica, porque mire, hay hasta potencias, hay multiplicaciones y está dentro de un paréntesis la suma. Entonces decimos nosotros que la expresión matemáticas en forma algorítmica, híjole, se puso rebelde y empezó a escribir feo. Nos queda entonces A es igual al número 3.1416, que es la constante, por la variable R por paréntesis S más R acento circunflejo 3, y eso sí lo entiende la computadora. Bien, vamos a hacer bien este igual acá. Vamos a ir a escribir entonces lo que es el análisis. Nuestro análisis, tomamos entonces cuál es la entrada, tenemos que definir cuál es la entrada de información, cuál será el proceso que se va a realizar, y por último, cuál será la salida de información que se debe hacer. Algunos ejercicios, como les repito, le dicen qué se debe capturar, cuál es la operación matemática a realizar y cuál es la salida que se espera. En estos ejercicios que estoy explicando yo ahorita, no lo dice, entonces tenemos que aprender a identificarlo. Bien, para nosotros poder resolver esta operación matemática tenemos que conocer cuál es el valor de R, cuál es el valor de S, de esas dos variables. Significa entonces que para poder nosotros resolverlo, debemos conocer o permitirle al usuario que ingrese el valor de S y el valor de R. En el proceso, nosotros decimos que la variable A, mire, no capturé la variable A, como lo repetí en el caso que me extendí, porque la variable A sale del resultado de una operación matemática, entonces no lo puedo capturar. Entonces A es igual al número pi
3.1416 por la variable r por la variable s más r, cierro paréntesis, elevado al cubo. Esa es la operación matemática. Y la salida, pues evidentemente será la variable a. Entonces, ya con todo esto que hemos nosotros identificado, no tenemos problema en ir a escribir ese diagrama. Y para este diagrama pues voy a hacer un pequeño cambio. Ya no lo voy a escribir verticalmente, sino que lo voy a hacer de manera horizontal. Nuestro diagrama, entonces, voy a acercarme acá. Me va a quedar, escribimos la palabra diagrama. Qué feo me sale eso. Ok, inicia. Se captura entonces las variables. Vamos a cambiar aquí. Las variables s, r. Seguimos más a la derecha. El proceso matemático, entonces, no olvide por favor esas flechitas que son las que me indican a mí cuál es la secuencia, hacia dónde se dirige esto. Entonces el proceso matemático nos queda que la variable a va a ser igual al número 3.1416 vamos a ir a ver porque se pide ya por r por s más r elevado al cubo. Entonces aquí por la variable r por la variable s más la variable r elevada al cubo. Entonces esto lo encerramos en un rectángulo nos desplazamos más a la derecha la salida será la variable a. Hacemos entonces y finalizamos. Bien, ahí tenemos nuestro diagrama. En los anteriores usted aprendió a hacer los diagramas de arriba hacia abajo, o sea de manera vertical, y ahorita lo resolví de manera horizontal. Vamos a ir a ver entonces cómo es el algoritmo de este ejercicio, porque repito, ya los tenía hechos y no quería yo estar escribiendo aquí. Si solo escribir este poquito me tomaba hasta 15, 18 minutos, imagínense escribir todo ese montón de letras. Entonces nosotros tenemos allí inicio, en el primer paso. Segundo, declarar las variables a, s y r, todas de tipo real. El tercero pues nos dice
que se va a salir un mensaje por pantalla que dice programa para resolver una operación matemática. Cuarto paso, por favor escriba un valor numérico para la variable s, se lee el contenido. Sexto paso, por favor escribe el valor numérico para la variable r, se lee el contenido, o sea que ahí se va a esperar a que el usuario escriba un valor, eso le está diciendo leer. Se hace la operación matemática con la diferencia, fíjese bien, que yo aquí agrupé. Cuando digo agrupé me refiero, me voy a acercar un poquito más, me refiero a que no era necesario hacerlo, pero primero hice, por ejemplo, que se cumpliera lo que está en el paréntesis y después a lo que está en el paréntesis se elevara lo que era el cubo. Si usted se fija bien en esto, si nos vamos por el orden de las operaciones matemáticas, si se va a ver al video anterior o se va a ver la presentación, usted se va a encontrar que primero se va a ejecutar o se va a resolver lo que está dentro de este paréntesis, después se va a resolver lo que son las potencias, o sea que este valor es el que se va a resolver. Luego se va a resolver toda la multiplicación en sí. Entonces, de momento no hay problema que yo haya agrupado con esos paréntesis ahí o no. Y el noveno paso nos dice el resultado de la operación matemática es si se hace una lectura descriptiva del valor de A. Y por último finaliza ese proceso. Bien, entonces con estos tres ejercicios usted puede ver que en efecto le he enseñado cómo identificar usted según lo aprendido la información que va en la entrada, la información que va en el proceso y la información que se va a producir de salida. Eso mismo nos sirve como para poder realizar lo que es nuestro diagrama. Incluso nosotros, así como vimos acá en yo explicaba que si le diéramos el valor a la variable lado podemos encontrar los diferentes resultados de esas operaciones matemáticas. Lo mismo aquí, si le damos el valor a la variable A vamos a encontrar el resultado de la operación matemática. Si le damos los valores a las variables S y R vamos a encontrar ese valor de A, y por eso es que nosotros lo planteamos de esa manera. En conclusión, entonces, usted aprendió a crear lo que son las expresiones algorítmicas, identifica ahora dónde se va a capturar información, cuándo se va a procesar la misma y la salida que se tiene que producir, aunque usted en el problema, no diga que la debe de producir. Y ha aprendido a desarrollar un diagrama y algoritmo para dar solución a un problema. Y si se fija bien, están un poco, no es tanto complejo, un poquito nada más los ejercicios que hemos desarrollado. Ok, nos vemos.